El 2 de mayo del año 1972, el periódico italiano Domenica del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, entre los que se encontraba Enrico Fermi y Wernher von Braun, dirigido por el monje benedictino Marcello Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. El padre Ernetti aseguró que ese mismo periódico que la máquina, bautizada como cronovisor, es decir, visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica, según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y, por lo tanto, estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento, que llamamos cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó el religioso. El padre Ernetti reveló, por cierto, que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesús y a dos ciudades bíblicas destruidas y otros grandes eventos históricos, como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo aparato, se había podido recomponer en su versión original la desaparecida obra Tiestes, escrita por Quinto Ennio y representada en Roma en el año 169 a.C., así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, aparte de presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos bíblicos. Muchos, por supuesto, se preguntaron lo siguiente: ¿cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado? El padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli de la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos cuando oyeron la voz de un sacerdote difunto hablando con ellos en una vieja grabadora que estaban usando. Este incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que emitían los seres humanos. ¿Desaparecerían por completo o seguían existiendo en alguna otra manera? Ernetti se acercó a algunos científicos eminentes y reunió un equipo para trabajar en ese proyecto. El equipo contó supuestamente, siempre en el terreno de las suposiciones, con Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba, y el científico alemán Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial alemán, considerado uno de los diseñadores de los cohetes más importantes del siglo XX, que llevó al hombre a la Luna. El sacerdote francés François-Georges Antoine Brun fue uno de los pioneros y primeros que oyó hablar de este aparato. Este religioso relató que conoció al padre Ernetti en la década de 1960, cuando ambos coincidieron durante un viaje en ferry a través del Gran Canal de Venecia. Como los dos eran expertos en lenguas antiguas, comenzaron a conversar sobre la interpretación bíblica. El padre Brun cuenta que se sintió muy intrigado cuando Ernetti le reveló que existía una máquina que podía responder a todas sus preguntas. Cuando Brun le preguntó a qué máquina se refería, el padre Ernetti le describió un dispositivo al que él lo llamó de esa manera. Según Ernetti, este aparato era bastante parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes. Ernetti le dijo a Brun que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Brun, impactado por lo que acababa de escuchar, le preguntó de inmediato al padre Ernetti si él y sus colaboradores habían sido capaces de ver algo de Cristo, en lo que Ernetti respondió: vimos todo de Jesús, la traición de Judas, el juicio, todo el Calvario. Este fabuloso proyecto había sido cancelado y requisado por el Vaticano. Pío XII era el Papa en aquel entonces, pero no destruido, ya que este aparato se había guardado en las estancias de la Santa Sede.
aunque otras versiones hablan de que el padre Ernetti y su equipo habrían decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, ya que puesto que podría sintonizar cualquier lugar y cualquier momento en el pasado, en las manos equivocadas podría crear gran dictadura y la más temible que el mundo haya visto. El padre Ernetti posteriormente también habló de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales. Y si bien nunca pudo mostrar el aparato, sí presentó algunas pruebas como el texto en latín antiguo de la obra Tiestes. El padre Ernetti, antes de fallecer en abril del año 1994, escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente analizando la supuesta fotografía del cronovisor que había captado nuestro Señor Jesucristo, que mostraba el rostro de un hombre barbado, mirando hacia arriba. Se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesús en la iglesia del Amor Misericordioso de Cola Valenza, en Perugia. Sin mencionar que expertos en latín antiguo afirmaron que el presunto texto de la obra Tiestes incluía algunas palabras en latín que no existían en el momento que se había compuesta. Y bueno, poco antes de su muerte, en 1994, en una entrevista concedida a la revista Más Allá, el padre Marcello Pellegrino Ernetti relató que todo ha terminado. Yo ya hablé, dijo. El Papa Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre esta investigación porque la máquina del pasado es muy peligrosa. Puede cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con este aparato se podrá conocer qué ha estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. El sacerdote, ante la consulta de si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley de Dios que le habían entregado a Moisés en el monte Sinaí, confesó: sí, lo tenemos, pero no podemos develar nada. Y no sabemos cuándo podremos hacerlo porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secretos de Estado, no solo en la Santa Sede, sino de todos lados y en todos los estados. Por eso no es posible hablar. Espero que pronto se pueda, pero es muy difícil. Se revelarían demasiados secretos, cambiaría nuestra concepción de la historia de la humanidad e incluso las lenguas serían irreconocibles.